Vamos entonces a recordar algunos principios que son muy importantes para que podamos realmente vivir a la luz de lo que estamos estudiando, ¿no? Que es nuestro deseo finalmente, ¿verdad? Es nuestro deseo. Al menos es mi deseo, mi preocupación mientras estoy meditando acerca del sermón, orando por el sermón y por cada uno de ustedes. Mi preocupación es esta, ¿no? Señor, ¿cómo sacar provecho de tu palabra? Sabemos que es un manantial de agua viva, ¿no? Pero somos tan torpes que aún teniendo ese maná del cielo delante de nosotros, pues por nuestra miseria, nuestro pecado, nuestra incapacidad, terminamos pervirtiendo, mal aprovechando, ¿no? Creo que esos principios que ahí están son muy importantes a tenerlos en cuenta. Y les animo que durante la semana, en vuestro tiempo de lectura bíblica, en el momento que dediquen a leer Efesios y estar meditando acerca de lo que se habla en el sermón, tengan en cuenta esos principios, ¿no? que ahí están puestos. El mandamiento revela quién es Dios y quiénes somos. Dios es santo, justo y bueno, y nosotros todo lo contrario. El mandamiento establece que el ideal que debemos perseguir, el estándar que debemos luchar para alcanzar. El mandamiento revela también nuestra incapacidad de vivir acorde a quién es Dios y nos recuerda que sin Cristo nada podemos hacer, que somos totalmente dependientes. A veces nosotros oramos, ¿no? Señor, hazme dependiente. Es graciosa esa petición. Es como decir al Señor, yo qué sé, Señor, hazme ser humano. Somos dependientes. Lo que pasa es que a veces la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta que somos dependientes. Entonces la petición debiera ser, Señor, ábreme mi entendimiento, mis ojos, para que yo pueda ver mi dependencia, ¿no? Y pueda depender de ti. Ya somos dependientes. Y leer la palabra del Señor y entender esos principios nos ayuda a ver esto, que somos dependientes. Pero qué precioso es pensar que no dependemos de un Dios que nos ignora, sino de aquel que nos llamó y dijo que estaría con nosotros por siempre. Dependemos de uno que está siempre dispuesto a servirnos, siempre dispuesto a atendernos, siempre pendiente de nosotros. Ahora viene una pregunta que de verdad quiero que en vuestras mentes, en vuestros corazones, la atesoren, la tomen muy en serio y traten de responderla. ¿Cuán legalista eres? No respondan aquello que creen que yo quisiera escuchar por respuesta o al dato. De verdad, sinceramente, piensa, analiza tu corazón, piensa cómo lidias con la ley de Dios, con los mandamientos, con quién es Dios, y etcétera, y trata de responder cuál legalista eres, del 0 al 10. ¿Cuál legalista eres? Legalismo es la despersonalización del mandamiento. El legalista contempla la ley como una regla a cumplir que definirá su nivel de performance religioso, definirá su nivel espiritual, su nivel de aceptación ante Dios, olvidándose que el mandamiento es la voluntad de alguien. El legalista está tan cautivado por su propio desempeño, tan centrado en su puntuación religiosa, que menosprecia el hecho de que el mandamiento es la expresión del corazón de Dios, ese alguien con quien somos llamados a relacionarnos. El legalista se fija en la ley como una regla a superar y no como una forma de relacionarse con Dios, a quien debe conocer, amar y agradar. Tratando de responder a esa pregunta, ¿cuán legalista eres? Piensa en eso, ¿no? ¿Cómo lidias con la ley de Dios? Es la ley de Dios, su mandamiento, una serie de reglas que tú tratas de cumplir,
una serie de reglas que de algún modo reafirmará tu concepto que tienes acerca de ti mismo o el concepto que quieres que otros tengan acerca de ti mismo como creyente. Cuando piensas en los mandamientos de Dios, cuando piensas en la obediencia y en la desobediencia, entiendes esto, que el mandamiento es la voluntad de Dios, de alguien. Y la pregunta una vez más, ¿cuán legalista eres? ¿Cuán legalista soy yo? Yo les puedo decir que yo soy muy, muy legalista. 0 a 10 es una escala muy pequeña para poner la puntuación de mi legalismo. El legalismo es ceguera, es no ver cuán santo es Dios y cuán inmundo soy. El legalismo es locura, es considerar a Dios menos de lo que es Dios y considerarme más de lo que yo soy, un pecador, un ser caído. El legalismo es ceguera, es locura y es soberbia. El legalista es soberbio, arrogante, orgulloso, altivo, egoísta, es necio. Quiero que se fijen en esa imagen. ¿Sabe lo que está sujetando la persona, no? Una Biblia. Está esposada la persona, ¿no? Qué raro y contradictorio. Por Proverbios 6, 16 al 17. Hay 6 clases de gente y puede añadirse una más que Dios abomina, detesta, no puede soportar. Encabezando la lista en el número 1 tenemos la gente orgullosa. Santiago 4 al 6. Dios nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos. Dios resiste a aquellos que miran a su ley como un podio del cual ellos quieren llegar al primer puesto. Una serie de logros sobre los cuales reafirmar el concepto que yo tengo de mí mismo y de hacer que otros piensen de la misma manera sobre mí. Dios se opone a ese tipo de personas. Pero Dios da gracia al humilde, a los humildes. Sobre la humildad estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? ¿Verdad? Humildad y mansedumbre. Y 3 preguntas propuse que nos ayudarían a vivir a la luz de esos mandamientos que estamos mirando y a la luz de los siguientes capítulos del libro de Efesios. Primera pregunta, ¿qué aspectos del carácter de Dios están siendo resaltados, revelados? ¿Qué características, tendencias de mi naturaleza están siendo expuestas? ¿Y cómo puedo vivir a la luz de este mandamiento? ¿Se dan cuenta? Contrariamente a todo lo que acabo de decir acerca del legalista, la manera correcta de mirar el mandamiento no es mirando a mí mismo, sino mirando a la persona de quien es el mandamiento, una expresión de su voluntad, de Dios. ¿Qué aspectos del carácter de Dios? ¿Cómo puedo ver más quién es Dios a través de su mandamiento? En segundo lugar, ¿cómo ese mandamiento me destrona, muestra realmente quién soy yo? Y en tercer lugar, entonces, a la luz de las dos primeras preguntas, entonces me pregunto, ¿cómo puedo yo vivir a la luz de ese mandamiento? A la luz de quién es Dios. Efesios 4:1, si quieren abrir, está escrito, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis, que andéis, en algunas versiones, de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Entonces el versículo 1 nosotros vimos que indica el mandamiento general. Los versículos 2 y 3 se nos ordena y enseña la forma práctica de vivir de una manera digna de nuestro llamado, de nuestra vocación. Y los versículos 4 al 6, que veremos más adelante, especifica el contexto, la iglesia. Lo que vamos a estar viendo, lo que pueden ver en los versículos, los primeros 6 versículos de Efesios, son mandamientos que se nos da, se nos ordena para ser atendidos, llevados a cabo, vividos
en el contexto de la iglesia. Versículos 2 al 3, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vimos entonces que ahí encontrábamos 5 mandamientos, ¿no? A nosotros. Ser humildes, mandamientos sobre la humildad, sobre la mansedumbre, a ser pacientes, sobre la paciencia, a soportarse, a tolerarse unos a otros. Y todo esto enmarcado por el amor. Un mandamiento a cumplir todas esas cosas, pero en amor. Una frasecita que meditábamos acerca de lo que es la humildad. Manso, humilde y sereno. Jesús no reacciona con violencia a la primera provocación, no se irrita con facilidad. Es la persona más comprensiva del universo. Lo más natural para él no es señalar con su dedo, sino mantener los brazos abiertos en señal de bienvenida. Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, por siempre, ¿verdad? Las personas no cristianas dudan que Dios exista porque, como ellos dicen, ¿y dónde está? No lo puedo ver, ¿no? No lo puedo tocar. ¿Cómo tú me puedes demostrar que Dios existe? Curioso. Debiera ser obvio que Dios existe con simplemente observar nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo decir algo así de forma tan categórica? ¿Por qué la prueba para cualquier ateo que Dios existe debiera ser simplemente conocerme? Porque según las Escrituras, Dios vive dentro de mí. Eso dice la Escritura. Dice que para que lleguemos nosotros a ver la gloria de Dios, a contemplar a Jesucristo, a creer en el Evangelio, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, tiene que venir a vivir dentro de mi corazón. Y eso es nacer de nuevo. ¿Cómo es posible entonces que alguien diga tener Dios dentro de sí y sin embargo eso no se note por ningún lado? Y no estamos hablando de estar haciendo obras potentosas. De hecho, aunque los evangelios son biografías teológicas, es decir, son escritos que tratan de demostrar que Jesucristo es el Mesías, es Dios, la mayor parte de los evangelios narran la respuesta de Cristo a los pecadores que le rodeaban. Y en ese interín Él hacía milagros. Piensen en lo que acabo de decir, lean los evangelios y se van a dar cuenta que justamente está todo el rato demostrando eso. El Emmanuel, el Dios que habita entre nosotros. Un Dios manso, humilde y sereno. ¿Qué es el fruto del Espíritu? La manifestación de la naturaleza divina en nosotros. La humildad, hermanos, no es cobardía. La mansedumbre no es debilidad. La humildad y la mansedumbre son evidencias de la extraordinaria grandeza y la eficacia de la fuerza del poder de Dios. Esa última frase, que parece tan complicada, está en el versículo 19 del capítulo 1 de Efesios y hace referencia al tamaño, la magnitud del poder que Dios emplea para salvarnos. ¿Cómo puede ser que Dios emplee un poder que es extraordinariamente grande, que es eficaz, que es la fuerza de su poder, y sin embargo no se vea eso por ningún lado? ¿Se dan cuenta de lo que estoy tratando de ayudarles a ver? ¿Qué es la verdadera espiritualidad, la verdadera experiencia cristiana, la verdadera prueba de que Dios existe? Que su Espíritu vive en mí y está usándome para que otros vean que Dios existe. ¿Cómo hace Dios que otros vean que Dios existe? Luz en tinieblas, sal de la tierra, ¿verdad? Tantos ejemplos que da la Biblia de, como pone algún autor conocido de todo, de no naturalidad, es decir, no ser igual que los demás, ser diferente. Y por más que algunos digan, ay, ya me estás hablando de reglas, no estoy hablando de reglas, estoy hablando de milagro, de experiencia cristiana, en terminología reformada de la doctrina de la regeneración, tan amada y defendida. Estamos hablando de poder de Dios, hermano.
Estamos hablando del medio por el cual esta iglesia será lo que debe ser iglesia y de la única manera por la cual nosotros podemos entonces vivir a la luz de los mandamientos que vamos a estar viendo. La respuesta a cuán legalista eres, no hace falta que me respondan. Yo sé, muy legalista, todos los que están aquí, muy legalistas, muy orgullosos, muy ciegos, muy prepotentes, muy de todo, ya lo sé. Lo dice la Escritura, no tengo que ser profeta para saber eso, lo dice la Escritura. Ni siquiera haría falta conocerlo, lo dice la Escritura. La palabra de Dios es fehaciente, fidedigna, digna de confianza, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios acerca de nosotros sin Cristo. Después de ese principio tormentoso, y ahora van a entender por qué tan tormentoso. Les invito una vez más que abran vuestras Biblias en Efesios 4, del 2 al 3. Tengan el texto abierto, pasen el ojo por el texto así. Traten de responder a esta pregunta. ¿Qué es la paciencia? ¿O qué es ser paciente? ¿Qué es la paciencia o qué es ser paciente? Es algo que está en nuestras bocas diariamente. Yo estaba pensando sobre eso. Y wow. Me acuerdo de mi madre orando y diciendo, Dios mío, dame paciencia con este niño. ¿Qué estaba pidiendo mi madre? ¿Por qué lo estaba pidiendo? Cuando yo estoy en el trabajo y me están volviendo loco la cabeza y yo me acuerdo que Dios existe, la mayor parte del tiempo no me acuerdo, pienso que soy Dios y quiero cortar la cabeza a todo el mundo. Pero por la gracia del Señor me acuerdo que Dios existe y digo, Dios mío, dame paciencia. ¿Qué estoy pidiendo a Dios? ¿Qué es ser paciente realmente? Voy a empezar entonces por tratar de ayudarles a entender qué no es la paciencia o qué no es ser paciente. Y luego nosotros vamos a pasar a observar 3 episodios de la vida de Cristo que nos ayudarán a entender entonces qué es la paciencia. ¿Qué no es la paciencia o qué no es ser paciente? Ser paciente no es ser indiferente. Paciencia no es apatía. Me da igual. ¿Vas conmigo? O bueno, ya veremos. Paciencia no es pereza. Paciencia no es comodismo. Paciencia no es pasotismo. Tener paciencia no es dejar para mañana lo que debe ser hecho hoy. Esto es ser irresponsable, no paciente. Normalmente, cosas ocurren para que nosotros nos sintamos impacientes. Y es importante preguntarnos cuándo y por qué me impaciento. ¿Qué ocurre cuando la impaciencia surge en mi corazón? La impaciencia es lo que no es ser paciente, ¿verdad? Lo contrario. Normalmente, la impaciencia se produce cuando siento que algo no está sucediendo tan rápido o tan bien como según mis criterios debieran suceder. Como percibo que no tengo el control sobre las circunstancias y los resultados, cuando mis expectativas no son correspondidas y por la impotencia que la incertidumbre revela. Ese soy yo, ¿vale? Yo estaba pensando en mí en ese momento. ¿Cuándo yo me impaciento? ¿Cuáles son las circunstancias que desatan en mí la impaciencia? Esas cosas son. Resumidamente, me impaciento cuando percibo que no soy soberano y todopoderoso. No soy Dios. Sobre el tiempo, sobre las circunstancias y sobre las personas. Yo desconfío que eso ocurre con todos ustedes. Cada uno de aquí se impacienta por las mismas razones. Les invito a que abran vuestras Biblias entonces. Mateo 26, del 36 al 68. Hemos visto lo que no es ser paciente, lo que no es paciencia, ¿verdad? Mientras ustedes buscan, les vuelvo a leer. Ser paciente no es ser indiferente. Paciencia no es apatía. Paciencia no es pereza. Paciencia no es comodismo. Paciencia no es pasotismo. Tener paciencia no es dejar para mañana lo que debe ser hecho hoy. Esto se llama irresponsabilidad. Mateo 26, del 36 al 68, como les dije, vamos a ver 3 episodios de la vida de Jesucristo que nos ayudarán a entender qué es la paciencia. Les animo que tengan vuestras Biblias, la palabra de Dios abierta, para eso la cargamos, ¿no?
no como adorno. Y para eso estamos aquí, para leer, escuchar y aprender de su palabra. Ok, Mateo 26, 36 al 68, estamos en Semana Santa, ¿verdad? Y hoy se supone que es el domingo de resurrección. Vamos a meditar un poco acerca de lo que ocurrió antes de esto. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar, con los discípulos. Eso ocurre después de la Santa Cena. Jesús ya en la Santa Cena había avisado: ustedes todos me van a traicionar, ustedes todos me van a abandonar. Y empezaron a discutir. Pedro dijo: no. Los demás te abandonarán, yo no. Yo muero por ti si hace falta. Y todos los demás dijeron lo mismo. Entonces Jesús llegó a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Tiago y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a sus discípulos y los halló velando, despiertos, condoliéndose por su Señor, que ha estado 3 años con ellos, que ha comido con ellos, que ha dormido con ellos. Ellos están muy preocupados porque Él está angustiado hasta la muerte. Vamos a estar aquí orando. ¿Cómo nos encuentra? Durmiendo. Y Jesús le dice a Pedro: ¿con qué no pudieron velar 1 hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: todavía están durmiendo y descansando. Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Mientras Jesús estaba todavía hablando, Judas, uno de los 12, uno de aquellos que dijeron: Jesús, te traicionará otro, yo no, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, él es, lo pueden prender. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí, maestro. Y lo besó. Mira la respuesta de Jesucristo. Amigo, ¿sería Jesucristo un hipócrita, falso, tan falso como Buda? Buda le dio un beso, una señal de hermandad, de amistad, de cercanía. Jesús obviamente sabía que eso era hipocresía de parte de Judas. Mira la respuesta de Jesucristo. ¿Ustedes creen que Jesucristo fue hipócrita en ese momento? Amigo, haz lo que viniste a hacer, le dijo Jesús. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Y uno de los que estaban con Jesús, ese es Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a tu sitio, porque todos los que tomen la espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos
lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él, Jesús, con el fin de dar muerte a Jesús, y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús se quedó callado. Y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte. Le contestaron. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofetearon y le decían, adivina, oh Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Cuando nos impacientamos, cuando percibimos que nosotros no somos Dios, sobre las circunstancias, sobre el tiempo y sobre las personas. Acabamos de ver a aquel que tiene poder sobre las circunstancias, el tiempo y las personas, respondiendo de una manera muy distinta a la que yo respondería si fuera yo en ese caso. A la manera como cualquiera de ustedes respondería si fueran ustedes en ese caso. Vemos aquí entonces 3 momentos súper importantes de la vida de Jesucristo. Normalmente nos impacientamos cuando algo súper importante para nosotros está en juego y no podemos controlar, ¿verdad? Pues aquí un momento súper importante de la vida de Jesucristo. Él estaba avisando de esto desde el principio de su ministerio. Fíjense, Jesús avisa a sus discípulos que él sería traicionado por todos ellos. ¿Y qué hacen los discípulos? Desmienten a Jesús. No, lo que tú estás diciendo no es verdad. Pedro el primero. No, estarás tú engañado. Sí, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? ¿A quién iré si solo hay palabra de vida en ti, palabra eterna, de vida eterna en ti? Pero te estás equivocado. Tú sabes muchas cosas, pero no me conoces suficiente. Yo soy muy fiel. Te traicionarán los demás, yo no. Pero mira, los demás siguieron el ejemplo de Pedro y dijeron, no, él, el otro, el de la moto. Yo no. Acaban de llamar al Dios verdadero de mentiroso. Bueno, ok. Se lo lleva con él a orar al monte. Llega allí, los invita a orar y les explica que está angustiado hasta la muerte. Imagínate tú en esa situación. Imagínate que un hijo tuyo está en el hospital, se está desangrando, yo qué sé, piensa en una desgracia muy grande, piensa. Y estás desesperado, llorando y pides oración a uno de nosotros. Hermano, ven conmigo, vamos, estate en la sala de espera conmigo. Es de vida o muerte la situación, ora conmigo. Y el que está al lado pues se echa a dormir. ¿Qué les parece esa respuesta? ¿Cómo reaccionarías tú a esto? ¿Cómo reacciona Jesús? Jesús, ya fuera por sus palabras, actitudes o hechos, demuestra un corazón no combativo, no empieza una pelea, no condenatorio, no les echen cara lo que están haciendo, no demandante. ¿Entienden lo que es ser demandante, no? Demandante no es pedir algo, demandante no es decir necesito algo, demandante, dice la palabra, es demandar algo, ordenar que me lo den. Pero a la vez que él no manifiesta ese tipo de comportamiento es claro en todo tiempo. No quiere decir que se calla, no quiere decir que se achica. Eso no es ser paciente, eso es ser cobarde.
Él le dice, claro, mira, estoy angustiado, oren conmigo. Antes les dijo, ustedes me van a traicionar. Les dice, muchachos, les pedí que oraran conmigo y ustedes están durmiendo. Cuando vuelve a la segunda vez, los encuentra durmiendo y ya los deja. A la tercera le dice, venga, vamos, y ya está, se acabó. Esa es la reacción de Jesús a la torpeza y al pecado de sus discípulos. Reacciona con una mansa y perseverante valentía. Es un concepto interesante para que tengan en vuestras mentes y mediten. Una mansa y perseverante valentía. ¿Con qué fin? Guiándoles y enseñándoles, no dejando de cumplir su misión dada por el Padre. En todo el tiempo Jesucristo los está enseñando. En todo el tiempo Jesucristo los está guiando. En todo el tiempo Jesucristo está pastoreando el corazón de ellos. Todo el tiempo, a pesar de ese comportamiento de ellos. Otro momento de lo que hemos leído, el arresto de Jesús. Jesús es señalado por Judas con un gesto hipócrita. No sé quién le gusta aquí la hipocresía. ¿Sabes del momento que alguien te saluda? Ay, amiga, amigo, te quiero mucho. Y tú dices, hipócrita este. A mí me pasa, ¿eh? Muchas veces prefiero que ni me saluden. Esa es mi reacción a la hipocresía. Un hipócrita reaccionando a otros hipócritas, ¿no? Pues Jesús no se cierra a Judas. Jesús no aísla a Judas. Jesús no rechaza a Judas. Hubiese dicho de lejos, que 2 besos ni que besos, muchacho. Cara dura, si me vas a traicionar, encima me viene a llamar a mí maestro y me viene a dar un beso. ¿Tú qué crees, que yo soy tonto o qué? No lo rechaza. Antes, aún conociendo la traición, lo llama amigo. No repudia a Judas. De verdad, quiero que, oh Señor, que nos asombremos de este que nosotros llamamos nuestro maestro. ¡Wow! Luego viene la turba, la multitud, viene armada, como si fueran a prender a un malhechor escurridizo. Jesús les muestra el desproporcional ataque que desplegaron contra él. Es decir, Jesús no se calla, no se achica. Como yo les dije, eso sería cobardía. Pero con una perseverante y mansa valentía, él deja claro, muchachos, yo estuve con ustedes, ¿qué pasó aquí? Jesús no huye de ellos, no se cierra a ellos, y aún en esta circunstancia, Cristo les recuerda que siempre estuvo disponible para ellos, cerca de ellos, accesible a cada uno de ellos, sin condenarle, sin achicarse, siendo claro, pero a la vez siendo manso, tolerando. ¿Qué ocurre entonces? Pedro no actúa de una manera digna de su llamado. Pedro es violento. Reacciona aplicando su propia medida de justicia. Y Cristo usa su pecado no para humillarlo, sino para enseñarle. Él dice, Pedro, ¿qué estás haciendo, Pedro? Guarda tu espada. El que va con la espada también, que va aplicando justicia con la espada, hará lo mismo con él. Fíjate el corazón de Jesucristo. No pudiste estar conmigo orando, ahora tú quieres ver aquí sacar espadas, ¿qué te pasa? No dice nada. Dice, Pedro, no hagas eso, Pedro. Para tu bien no hagas eso. Porque es lo que dice, ¿no? El que vive por la espada morirá. ¿En quién está pensando Jesucristo? Es increíble eso. Es increíble eso. Bueno, seguimos pensando acerca del arresto de Jesús. Al que vino a Jesús con intención de prenderle, tratándole como un criminal, Cristo con dulzura responde, sanándole la oreja que había sido cortada por Pedro. No tiene una actitud revanchista, ¿no? Bueno, te vas a quedar con eso para que te acuerdes. No, le sanan. Piensen lo que Jesús está demostrando a todas esas personas. ¿Qué tipo de Dios se está revelando a todas esas personas? En el contexto de esos episodios tan tristes, tanta abominación y pecado, tanta brutalidad, ¿cómo Dios está respondiendo? Cristo tiene poder para ordenar la muerte de todos sus perseguidores. Sería justo pedir al Padre un ejército de ángeles para que aplastasen a sus detractores, pero Jesús actúa coherentemente con su misión. Él no vino a castigar a los injustos, sino a sufrir el castigo que debieran sufrir, que debieran recibir. Sería justo que Jesús dijera, venga,
Padre, manda un ejército de ángeles, mata a toda esa gente. Claro que sería justo. ¿Qué merece el pecador? La muerte. Pero Cristo no lo hace. Es decir, le dice a Pedro, pero yo sí tengo poder sobre todas esas cosas y no estoy haciendo nada. Estate quieto. Todos los discípulos de Cristo le abandonan en este momento tan drástico. Jesús no alza la voz condenándole. Ves a los discípulos corriendo, escondiéndose, huyendo, y tú no ves a Jesús y dices, ¿dónde van ustedes? ¿Qué pasó? Traidores, cobardes. Jesús no alza la voz condenándole. Tampoco se resiste a quienes le están arrestando. Jesús camina con ellos. Por lo poco que ustedes me conocen, creo que saben qué haría yo. Moriría metiendo palo a todo el mundo. Es injusto lo que están haciendo. Yo no soy culpable. ¿Qué va? Él no resiste. Jesús tolera perseverantemente la hipocresía y la traición de Judas. Tolera perseverantemente la impulsividad de Pedro, la violencia de los que le arrestan y el abandono de todos sus discípulos, manteniendo una mansa y perseverante valentía. Cristo tiene muy claro que por encima de todo esto y a través de todo eso, su misión debe ser cumplida. El último episodio que vimos, Jesús ante el concilio. ¿Qué ocurre en el concilio? Miren el texto. ¿Por qué me está describiendo? Es decir, son narrativas, ¿no? Es una biografía teológica, ¿no? Me está dando unas circunstancias para que yo vea algo. ¿Y qué me está mostrando esas circunstancias? Levantan falso testimonio contra Jesucristo. Una vez más Jesucristo está bajo un juicio que está diciendo de él algo que no es. Sus discípulos dijeron que él era mentiroso al decir, no. Tú estás equivocado, nosotros no te abandonaremos. Ahora es el concilio levantando falso testimonio contra él. ¿Y cuál era el fin de levantar falso testimonio? Era matarlo. Pero Jesús no ataca, de vuelta, no discute, no se defiende, recibe los golpes callado. Entonces le increpan a Jesús y le desafían en el nombre del Dios vivo. ¡Qué locura! Y el Dios vivo ahí delante de él. Le desafían en el nombre del Dios vivo a ser claro sobre quién él era. Cristo no se calla. Piensen bien, él podría haber dicho cualquier otra cosa. Si fuera yo, titubearía, seguramente. Es más, ¿cuántas veces durante mi día a día, vuestras relaciones matrimoniales, de trabajo, lo que sea, titubeamos de ser claros y verdaderos acerca de quién es Cristo o acerca de cualquier otra cosa, porque no queremos entrar en un problema? Oh, qué prudente soy. No. Normalmente no es por prudencia. Normalmente es por amor propio. Yo no quiero dolor de cabeza, mejor. ¿Cuántas veces disfrazo la forma de hablar con mis colegas para no parecer tan santurrón? Pues entonces Jesucristo, a riesgo de que le maten, responde y dice claramente quién es él. Es claro, sabiendo el resultado. ¿Y cuál es el resultado entonces? Le escupen, le humillan, le dan una paliza. ¿Cómo responde Jesucristo? Permanece firme, con una mansa y perseverante valentía. Cristo tiene un llamado, una misión que cumplir y enfrenta cada uno de estos momentos difíciles con una paciencia activa e inamovible. Es increíble lo que está pasando en ese pasaje. Si ustedes leen con cuidado y tratan de trasladar a ustedes a ese momento, es increíble. Él no titubea cuando tiene que hablar. Él calla cuando tiene que callar. Él no revida. Él está en el control de las circunstancias, si se dan cuenta. Está en el control sin tratar
de revolucionar nada. La paciencia, ahora vamos a responder qué es la paciencia. La paciencia es la capacidad sobrenatural de sufrir la torpeza, el pecado y la brutalidad sin huir, sin revidar. Es tener un estado de espíritu tan enfocado en la meta que soporte sin desmayar las angustias del camino. Eso es la paciencia. Eso es lo que pedía mi madre cuando oraba por mí. Dios, dame paciencia, estás pidiendo, dame poder. Dame poder de tu Espíritu Santo para soportar la brutalidad de este niño, el pecado, la torpeza de este niño, porque mi madre tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Educar al bendito niño, ¿verdad? Ustedes que son madres y los padres saben de eso, ¿verdad? Tienes un propósito, que este niño llegue a ser un hombre, una mujer, te vieron. Hace falta mucha paciencia, decir lo mismo una y otra. Y otra, y tolerar, y tolerar, y tolerar, y aguantar. Pero ¿cuántas veces nos impacientamos? En las parejas pasa lo mismo, porque hoy en día los matrimonios no duran nada. Ahora les quiero hacer una pregunta y la verdad que exige introspección. Ahora de verdad quiero que ustedes cierren los ojos, a mí me ayuda mucho cerrar los ojos y respóndame. ¿Cuánta paciencia ha tenido y tiene Dios contigo? ¿Cuánto Él tiene que ejercer esa perseverancia valiente y mansa contigo? ¿Cuánto de tu brutalidad, tu pecado y tu torpeza Dios ha tenido y tiene que aguantar? Piensa de verdad, ¿cuántas veces eres tú impaciente, orgulloso, intolerante, egocéntrico, mentiroso, vanidoso, carnal, infiel? ¿Te ha abandonado Dios? ¿Su Espíritu Santo te ha dejado? ¿Se ha cansado Dios de ti? ¿Te ha dado la espalda? ¿Te ha aislado? ¿Se ha hecho inaccesible en respuesta a tu continua violencia hacia su santidad? Estamos estudiando que la santidad de Dios lo mueve, ¿verdad? Pues ese Dios tiene una santidad trascendental, una cosa que somos incapaces de comprender. Lo que vimos el viernes, ¿no? Ese Dios santo, santo, santo. ¿Cómo responde a tu impureza, a tu inmundicia? Diaria. ¿Cómo lo hace? Una frasecita de Paul Tripp. Al justificarte, Dios es totalmente consciente de que se está comprometiendo contigo a un proceso diario de iluminación, convicción, perdón, transformación y gracia. Me gusta cómo Pablo caracteriza ese proceso en 1 Timoteo 1:16. Pero precisamente por eso, Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo mostrar su perfecta paciencia. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán vida eterna. Pablo está diciendo, debido a que soy el peor de los pecadores, alguien que está continuamente violentando la santidad de Dios, Jesús es capaz de utilizarme como caso de ejemplo de cuán paciente es capaz de ser mientras realiza su obra de gracia. De esta manera, los que se vean en la necesidad de encomendarse al Padre serán alentados por la extensión de su paciencia. Muchas veces hablo sobre el concepto de la instrumentalización del pecado, cómo Dios nos muestra su belleza en el contexto de nuestra miseria, cómo Dios usa nuestra miseria, permite nuestro pecado para mostrar su santidad, su belleza, su gracia. Pensando en la paciencia, en la impaciencia, en cuán impacientes somos,
en cuán egocéntricos somos y cómo la impaciencia es una demostración del mismo deseo que había en Adán y Eva, ser como Dios. Y como no soy como Dios, me impaciento, no tengo poder sobre las circunstancias, sobre las personas, sobre los tiempos, y estoy demandando todo el rato que las cosas vayan como yo digo que vayan. Y Dios responde con paciencia. Hablaba con una persona el otro día. Esa persona fue gracioso. Yo le llamé la atención por un comportamiento y la persona se dio cuenta que en un corto plazo de tiempo había manifestado el mismo comportamiento, digamos que impaciente, ¿no? De no dejar que hablen otras personas, de atropellar a otros con sus conceptos, y se dio cuenta que hablando de un mismo tema, sin embargo, actuando equivocadamente en ambas direcciones, es decir, negando o confirmando una misma cosa, una misma idea, esa persona se dio cuenta cómo, de forma encadenada, en direcciones incluso contradictorias, pecó de esa manera, ¿no? Y en ese momento me reí y dije, wow, qué bonito es esto. Qué bondadoso es Dios. No aprendiste la lección la primera vez, te lo está diciendo otra vez. Qué lindo es Dios, ¿no? Y Dios está diciendo, vale, no entendiste, te lo vuelvo a decir. Permite que tú peques y tropieces en la misma piedra para decir, ya te estás dando cuenta. ¿Entienden cómo de verdad quiero que vean a la paciencia de Dios con ustedes, con nosotros, con cada uno de nosotros? ¿Por qué quiero que vean eso? ¿Por qué quiero que se enamoren de esto? ¿Por esto? ¿A qué somos llamados? A vivir de una manera digna de nuestra vocación. ¿A qué fuimos vocacionados? ¿A qué somos llamados? Jesús nos llama a seguirle y a aprender de Él, que es manso y humilde. Cristo nos llama a ir por todo el mundo y a vivir en este mundo siendo un medio para que otros conozcan y experimenten quién es Él. Tú no eres un fin en ti mismo. Esta iglesia no es un fin en sí misma. Nosotros somos un medio para que pecadores experimenten la paciente gracia del Salvador. Somos un medio. Recuerden lo que dije al principio, la gente por ahí está pidiendo pruebas de que Dios existe. Somos un medio para que ellos vean y experimenten que Dios existe. Pero recuerden también que esto es poder, hermano, es milagro, es la vida del Espíritu Santo en mí. Para algunas personas ser tranquilo es natural, es su forma de ser. Quizás para esas personas sobrenaturalidad se da valentía y decir las cosas con amor y paciencia, pero decirlas. Otras personas, como es mi caso, que son más lanzados, más impacientes, quieren controlar las cosas, sobrenaturalidad entonces es callar y aguantar los golpes, pero decir las cosas. Sería pecado entonces no decirlas. Decirlas con amor, con paciencia. Vimos el ejemplo de Jesucristo. Calló y habló perfectamente. A eso somos llamados, a ser un medio a través del cual el mundo conozca a ese Dios lleno de gracia, ese Dios paciente. El mandamiento a ser pacientes es hacer pacientes unos con otros. No es una mera regla, hermanos, o requisito a cumplir. Es un llamado a imitar a una persona. No se les está diciendo, sé paciente, sé paciente, sé paciente. Les está llamando a decir, sé como Cristo. Sé como Cristo. Sé como aquel que murió en la cruz por tus pecados, aquel que te tolera todos los días, aquel que recibe de ti escupitajos y golpes y no responde. Aquel que ve tus pecados y con amor te reprende. Te dice, por ahí no es. Miren los mandamientos desde ese punto de vista. Es una regla a cumplir, es alguien a quien imitar. Es un llamado, el mandamiento es un llamado a aquellos que han probado esta paciencia, que se benefician de ella todos los días, ya que ofenden a Dios todos los días. Cumplir el mandamiento, amados hermanos, iglesia, es dar de gracia lo que de gracia tú recibes todos los días.
Este es un mandamiento que solo los que han sido llamados por Dios, los que han sido llamados de muerte a vida, los que han nacido de nuevo, pueden cumplir. Ser paciente, seguir a Cristo, imitar a Cristo, no es un mérito para merecer la salvación. Es consecuencia de haberla recibido. Para ser paciente como Cristo, necesitas haber nacido de nuevo. Necesitas la vida de Cristo en ti. Necesitas conocer a Cristo. Necesitas que Cristo sea ese alguien que continuamente estás mirando a Él y aprendiendo de Él. Ese alguien que vive en tu corazón. Pero Cristo no vive en un corazón sin arrepentimiento y fe. Cristo no vive en un corazón muerto en sus delitos y pecados. Una persona puede ser todo lo paciente que quiera, sin Cristo arderá en el infierno de igual modo. La paciencia no es un mérito para ganar la salvación. La paciencia es un fruto, es obra del Espíritu Santo. Así que nuestra congregación es muy pequeña. En un grupo un poco más grande me atrevería a decir que muchos que se creen cristianos en ese contexto no fueran, hubiesen aprendido un montón de comportamientos religiosos y se estaban autoengañando. Pero cuando nos comparamos a Cristo y miramos a nuestra vida, debemos preguntarnos, ¿vive Cristo en mí realmente? ¿He nacido de nuevo? ¿Estoy siguiendo al Maestro? ¿He escuchado el llamado? La Biblia nos advierte, ¿no? Romanos 2, 4 al 5, tienes por poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La paciencia de Dios nos lleva al arrepentimiento. Lleva al arrepentimiento al creyente y al no creyente, al nacido de nuevo y al no nacido de nuevo. Y la palabra a ambos es, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Cree en ese Dios que no revida, pero que sin embargo llegará el día que lo hará. Sin embargo, llegará el día en donde su gracia se hará a un lado y su justicia caerá con todo el peso debido. Mientras hay vida y esperanza, con su paciencia nos lleva al arrepentimiento. Gloria al Señor porque ha tenido paciencia y tiene paciencia para con nosotros. Gloria al Señor que no nos trata como nosotros tratamos al prójimo. Gloria al Señor porque nos llama a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Pero ahí, termino con esto. Quiero recordarles lo siguiente. Todo lo que estamos leyendo está escrito a la iglesia. Y el contexto que estamos leyendo, esos mandamientos, habrá otros que son para la familia y para tu trabajo. Estos es para la vida de iglesia. No estoy diciendo que sean pacientes con el vecino de la calle. Sélo, amén. Tenemos que ser pacientes entre nosotros. Aguantar nuestros golpes mutuos unos a otros. Imitar a Jesucristo en su amor, en esa perseverante, mansa valentía aquí, como iglesia. Y como iglesia, hacer lo mismo con los de afuera, para que el mundo sepa que Dios existe. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a orar.